La oficina estaba bañada por los primeros rayos de sol, que se colaban entre las persianas y reflejaban en los escritorios impecablemente organizados. Clara, con su traje perfectamente planchado y su cabello recogido en un moño elegante, entró con paso decidido. Era conocida por su profesionalismo impecable, una mujer que había ascendido por mérito propio, superando expectativas en cada paso. Para Clara, su trabajo no solo era su orgullo, era su refugio, un espacio libre de distracciones emocionales. Pero ese día, algo iba a romper esa rutina. Javier llegó unos minutos después, con su maletín perfectamente acomodado y una sonrisa tranquila que irradiaba confianza. Su mirada curiosa escaneó el lugar antes de encontrar su escritorio asignado, justo frente al de Clara. Había algo en su forma de moverse, despreocupada pero segura, que hacía que la gente lo notara sin esfuerzo. Sus compañeros de trabajo ya murmuraban sobre él, pero Javier parecía al margen de todo eso. Para él, este era el primer paso en su sueño profesional. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, todo pareció detenerse. Fue un instante breve, nada fuera de lo común, un simple intercambio de sonrisas cordiales. Sin embargo, para Clara, algo en ese momento despertó una chispa inesperada. Es solo un colega más, se recordó a sí misma, intentando ahogar cualquier pensamiento fuera de lugar. Pero, ¿por qué esa sonrisa se había quedado grabada en su mente? El día avanzó y, como suele pasar en las oficinas, sus caminos se cruzaron varias veces, en la fotocopiadora, durante una sesión de brainstorming, incluso en el ascensor. Clara notó que Javier tenía una curiosidad genuina por aprender, y que su risa era contagiosa, desarmando incluso los momentos más tensos. Por su parte, Javier no pudo evitar admirar la forma en que Clara lideraba las conversaciones. Había una autoridad natural en su voz, una mezcla de determinación y calidez que lo cautivaba. Todo parecía ser casual hasta que una noche, mientras el resto del equipo ya había salido, solo ellos dos permanecieron trabajando en silencio. La oficina estaba casi vacía, con el suave zumbido de los ventiladores y el clic constante de los teclados llenando el espacio. Javier levantó la mirada, y al hacerlo, sus ojos se encontraron con los de Clara. Fue un momento inesperado, cargado de una tensión silenciosa. «¿Quedándote hasta tarde también?», preguntó Clara, rompiendo el silencio con una sonrisa ligera. «Parece que no soy el único», respondió Javier con una media sonrisa, su voz resonando como un cálido eco en el espacio vacío. Esa conversación se transformó rápidamente en algo más personal. Hablaron de libros, de cafés favoritos en la ciudad, de sus metas y sueños. Era la primera vez que Clara, siempre tan reservada, sentía la necesidad de abrirse con alguien en el trabajo. Javier, por su parte, estaba fascinado. No solo por su inteligencia, sino por la vulnerabilidad que asomaba en sus palabras. Cuando finalmente decidieron cerrar sus computadoras y marcharse, ambos sintieron que algo había cambiado. No lo dijeron en voz alta, pero ambos lo sabían, había comenzado algo que ninguno de los dos podía ignorar. A partir de esa noche, todo cambió para Clara y Javier. Aunque intentaron mantener las cosas en su cauce profesional, las miradas furtivas y los pequeños gestos comenzaron a ocupar un espacio que ninguno de los dos había planeado. Cada mañana, el simple hecho de cruzar la puerta de la oficina se llenaba de una expectativa silenciosa. Era un juego peligroso, y ambos lo sabían, pero también era imposible detener lo que empezaba a florecer entre ellos. En la empresa, las normas eran claras, los romances entre compañeros de trabajo estaban estrictamente prohibidos. No había excepciones. Cualquier señal de una relación podía terminar con la carrera de ambos. Clara, como supervisora, tenía aún más que perder. Había trabajado durante años para construir una reputación impecable en un entorno competitivo y, a menudo, hostil para las mujeres. No podía permitirse un error. Pero cada vez que Javier sonreía o le enviaba un mensaje breve con un comentario ingenioso, sus defensas comenzaban a resquebrajarse. Por otro lado, Javier estaba dividido. Admiraba profundamente a Clara, no solo por su talento y dedicación, sino también por la fuerza interior que irradiaba. Sabía que sus sentimientos podían complicar todo, pero había algo en ella que lo hacía sentir vivo, algo que no podía ignorar.
A pesar de su intento por mantener las cosas profesionales, cada día encontraba nuevas excusas para acercarse, ya fuera pidiendo su opinión sobre un proyecto o buscando una conversación casual durante el almuerzo. El primer gran dilema llegó en una reunión de equipo. Clara, ocupando su lugar al frente, lideraba con su habitual claridad y precisión. Javier estaba sentado al fondo, intentando concentrarse en los datos que se discutían, pero sus ojos seguían volviendo a ella, como si fueran imanes. Al finalizar, mientras todos recogían sus cosas, Clara hizo contacto visual con Javier y, por un segundo, su máscara de profesionalismo pareció desvanecerse. Fue un instante breve, pero suficiente para que él entendiera que no estaba solo en esto. Esa misma tarde, Javier tomó una decisión impulsiva. Envió un mensaje a Clara pidiéndole hablar en privado después del trabajo. Clara dudó, consciente de lo que ese simple acto podía significar, pero aceptó. Se encontraron en un café discreto, lejos de la oficina, ambos nerviosos pero decididos. Clara, comenzó Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sé que esto es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento cuando estoy contigo. Clara lo miró, sus emociones luchando por salir a la superficie. Javier, esto no es solo complicado. Es peligroso, ¿te das cuenta de lo que podría pasar si alguien se entera? Lo sé, admitió él, con un tono lleno de sinceridad. Pero también sé que esto no es algo que pueda simplemente apagar. El café se llenó de un silencio pesado mientras Clara procesaba sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Su corazón y su mente estaban en guerra. Sabía que había mucho en juego, pero también sabía que lo que sentía por Javier no era algo común. Finalmente, respondió, con una voz que apenas era un susurro, esto no puede ir más allá de este momento. Tenemos que ser cuidadosos, Javier. Muy cuidadosos. El acuerdo tácito entre ellos no hizo más que aumentar la tensión. Cada interacción en la oficina se volvió un campo minado de emociones contenidas. Había sonrisas que duraban un segundo más de lo necesario, dedos que se rozaban al pasar documentos, silencios llenos de significado. Para los demás, parecían ser simplemente compañeros de trabajo eficientes. Pero para ellos, cada momento compartido era un recordatorio de lo que no podían tener. El verdadero desafío llegó cuando los rumores comenzaron a circular. Un compañero, al notar su química en las reuniones, hizo un comentario aparentemente inofensivo, Clara y Javier hacen un gran equipo. Tal vez demasiado. Aunque dichas palabras fueron pronunciadas con una sonrisa, para Clara fue como una alarma. Sabía que los rumores, por pequeños que fueran, podían escalar rápidamente en un entorno tan competitivo. En casa, Clara pasaba las noches dándole vueltas a la situación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que apagar esa chispa era más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. Javier, por su parte, se debatía entre su deseo de protegerla y su necesidad de ser honesto con lo que sentía. Cada día era una batalla interna, y ambos comenzaban a sentir el peso de lo prohibido. La tensión seguía acumulándose como una cuerda que se estiraba al límite, lista para romperse en cualquier momento. Clara y Javier estaban atrapados en un equilibrio precario, donde cada día en la oficina se convertía en un desafío emocional. Sabían que lo que estaban haciendo era arriesgado, pero la fuerza de sus sentimientos los empujaba a continuar. Y entonces, ocurrió el evento que lo cambió todo. Una tarde, después de una agotadora jornada de reuniones y entregas, el equipo organizó una salida informal para celebrar el éxito de un proyecto importante. Clara inicialmente dudó en asistir. Sabía que estar en un entorno más relajado con Javier podría ser peligroso, pero también entendía que su ausencia podría levantar sospechas. Con un suspiro, aceptó la invitación. El lugar elegido fue un restaurante con terraza, iluminado por luces cálidas y decorado con plantas que creaban un ambiente acogedor. Clara llegó un poco más tarde que el resto, con la esperanza de mezclarse discretamente entre sus colegas. Pero al entrar, su mirada se encontró inmediatamente con la de Javier. Él le sonrió desde el otro extremo de la mesa, y algo en esa sonrisa hizo que su corazón se acelerara. A medida que avanzaba la noche, los colegas charlaban animadamente, brindaban y compartían anécdotas.
Javier, sentado estratégicamente cerca de Clara pero no demasiado, esperaba el momento adecuado para hablar con ella. La oportunidad llegó cuando ambos fueron a la barra al mismo tiempo, bajo el pretexto de pedir más bebidas. Pensé que no vendrías, dijo Javier, rompiendo el hielo mientras esperaban. Casi no lo hago, admitió Clara, mirando nerviosa a su alrededor. Pero aquí estoy. El ambiente relajado y la distancia del entorno laboral hicieron que la conversación fluyera con más naturalidad. Hablaron en susurros, compartiendo sonrisas furtivas y pequeños momentos de complicidad. Para cualquier observador, solo eran dos colegas conversando. Pero para ellos, era mucho más que eso. El momento decisivo llegó cuando el grupo decidió trasladarse a un karaoke cercano, una idea que fue recibida con entusiasmo general. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que cada hora que pasaba con Javier en un entorno más íntimo aumentaba el riesgo. Sin embargo, cuando él le extendió la mano y la invitó a unirse al grupo, no pudo decir que no. En el karaoke, la atmósfera era más animada y despreocupada. La música alta y las risas llenaban el lugar, ofreciendo un cierto anonimato que Clara encontró reconfortante. Javier, siempre atento, no la presionó ni la puso en situaciones comprometedoras, pero su presencia era ineludible. Cada vez que sus ojos se encontraban, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los compañeros de trabajo sugirió un dueto, y antes de que Clara pudiera negarse, ya habían nominado a Javier y a ella. Entre risas y aplausos, ambos subieron al pequeño escenario. Eligiendo una canción clásica y nostálgica, comenzaron a cantar, sus voces mezclándose de una manera que parecía demasiado perfecta para ser casual. El público los aclamó, y aunque ambos sonreían, había una corriente subyacente de emociones que nadie más podía percibir. Para Clara, fue un momento de liberación. Por primera vez, permitió que sus sentimientos salieran a la superficie, aunque fuera disfrazados de una simple interpretación musical. Javier, por su parte, sintió que ese momento encapsulaba todo lo que quería decirle y no podía. Al final de la noche, mientras todos se despedían en la entrada del karaoke, Javier se ofreció a acompañar a Clara hasta su auto. Caminando juntos bajo las luces de la calle, el silencio entre ellos era cómodo pero lleno de una tensión palpable. Cuando llegaron al auto, Javier se detuvo y la miró directamente a los ojos. Clara, no puedo seguir fingiendo que esto no está pasando, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Sé que es complicado, pero lo que siento por ti es real. Y creo que tú también lo sientes. Clara lo miró, incapaz de ocultar más sus propios sentimientos. Las palabras que había estado reprimiendo durante semanas comenzaron a formarse en su mente, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un auto que pasaba rompió el momento. Sin embargo, no hacía falta que lo dijera. Sus ojos lo decían todo. Finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, Clara respondió, esto no es fácil, Javier. Pero tampoco puedo ignorarlo. Ese momento, bajo las luces de la ciudad, marcó un antes y un después en su relación. No era solo una atracción o una emoción pasajera. Era algo que requería decisiones, riesgos y un compromiso que ninguno de los dos había anticipado. El aire en la oficina se había vuelto diferente. Aunque Clara y Javier mantenían las apariencias, la conexión entre ellos era cada vez más evidente, al menos para los ojos más atentos. Cada vez que sus caminos se cruzaban, el tiempo parecía detenerse, y aunque trataban de evitarlo, esos momentos eran como pequeñas ventanas a un mundo que intentaban mantener oculto. Pero en un lugar donde las palabras corrían más rápido que los correos electrónicos, los rumores empezaron a tomar forma. Una mañana, Clara entró a la sala de reuniones y sintió las miradas de algunos compañeros fijarse en ella. No había palabras explícitas, pero los susurros y las sonrisas mal disimuladas hablaban por sí solos. Ella sabía lo que significaba, alguien había empezado a notar la dinámica entre ella y Javier. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de enfocarse en los informes, pero las palabras parecían escapar de su mente. Por su parte, Javier comenzaba a notar un cambio en el ambiente.
Algunos colegas que solían ser amistosos ahora parecían distantes, y aunque nadie le decía nada directamente, la tensión era palpable. Sabía que su relación con Clara estaba bajo escrutinio, y eso lo inquietaba. No por él, sino por lo que eso podía significar para ella. Clara tenía más que perder. Su posición, su reputación, incluso el respeto que había trabajado tanto por ganar, estaban en juego. El momento más crítico llegó durante una reunión de alto nivel. El director general, un hombre conocido por su estilo rígido y poco tolerante, mencionó de manera casual la importancia de mantener la ética profesional en la empresa. Aunque sus palabras iban dirigidas al grupo entero, Clara sintió que cada sílaba estaba cargada con un mensaje velado. La incomodidad en la sala era evidente, y Javier, sentado al fondo, se esforzó por mantener la calma. Sin embargo, sabía que esa era una advertencia disfrazada. Esa noche, Clara y Javier decidieron encontrarse en un lugar seguro, lejos de la oficina. Escogieron un pequeño parque al que solían ir pocas personas. Sentados en un banco bajo la luz tenue de un farol, Clara finalmente dejó salir todo lo que había estado reprimiendo. No puedo seguir así, Javier, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Cada día siento que estamos caminando sobre una cuerda floja, y no sé cuánto más puedo soportarlo. Javier la miró con preocupación, viendo el peso de la situación reflejado en sus ojos. Clara, no quiero que esto te haga daño. Si necesitas que me aleje, lo haré. Sus palabras eran sinceras, pero la idea de separarse de ella le resultaba insoportable. Había llegado demasiado lejos, y sus sentimientos eran más profundos de lo que había anticipado. Clara lo miró en silencio, procesando lo que acababa de decir. Sabía que dejarlo ir sería lo más lógico, pero también sabía que eso significaría traicionar algo que ya formaba parte de ella. No quiero que te alejes, respondió finalmente, con un susurro cargado de emoción. Pero tampoco quiero que esto nos destruya. En ese momento, ambos comprendieron que necesitaban una estrategia. No podían seguir improvisando, esperando que el resto de la oficina ignorara lo que estaba ocurriendo. Clara propuso establecer límites claros, ser más discretos y, sobre todo, apoyarse mutuamente para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Javier estuvo de acuerdo, aunque sabía que el camino que tenían por delante sería todo menos fácil. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de desafiar incluso los mejores planes. Días después, Clara fue llamada a una reunión con recursos humanos. Aunque el motivo parecía ser una revisión de rutina, Clara sintió un nudo en el estómago. Durante la conversación, el gerente hizo preguntas aparentemente inocuas sobre el clima laboral y las relaciones entre los empleados. Aunque no hubo acusaciones directas, Clara salió de la reunión sintiendo que estaba caminando sobre hielo delgado. Esa noche, mientras repasaba mentalmente cada interacción con Javier, se dio cuenta de que no podía seguir postergando lo inevitable. Necesitaban decidir si valía la pena arriesgarlo todo. Javier, al recibir su mensaje, no tardó en llegar a su casa. Sentados en la sala, discutieron las opciones con una franqueza que nunca antes habían tenido. Clara, lo que siento por ti no va a desaparecer, dijo Javier, su voz firme pero llena de ternura. Pero necesito saber si estás dispuesta a luchar por esto conmigo, incluso si significa enfrentar las consecuencias. Clara lo miró con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su mundo podía desmoronarse si daban el siguiente paso, pero también sabía que había algo en el que no podía abandonar. Finalmente, tomó su mano y dijo, si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. Pase lo que pase. En ese momento, sellaron un pacto. Era un compromiso que iba más allá de las palabras, una promesa de enfrentar lo que viniera, sin importar el costo. La sombra de las consecuencias seguía presente, pero por primera vez, se sentían preparados para enfrentarlas, juntos. Los días que siguieron al pacto de Clara y Javier fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada momento que pasaban juntos se sentía más valioso, más auténtico, pero también más peligroso. En la oficina, ambos se esforzaban por mantener la apariencia de profesionalismo, evitando cualquier gesto que pudiera levantar sospechas.
Pero el corazón tiene su propio lenguaje, y sus miradas, aunque breves, hablaban más de lo que querían admitir. Sin embargo, los rumores seguían creciendo, alimentados por pequeños detalles, una risa compartida en el pasillo, una pausa demasiado larga en el área de café. Incluso la forma en que sus ideas parecían complementarse perfectamente en las reuniones. Algunos compañeros comenzaron a hacer comentarios ambiguos, frases que podrían interpretarse como bromas, pero que cargaban con una intención clara. La situación alcanzó su punto crítico un viernes por la tarde. La empresa organizaba un evento trimestral para premiar a los empleados destacados, y Clara, como líder de su departamento, estaba a cargo de entregar uno de los reconocimientos. Mientras leía el discurso, no pudo evitar buscar a Javier entre la multitud. Él estaba allí, observándola con una mezcla de admiración y algo más profundo que no podía disimular. Después del evento, mientras los empleados se relajaban con bebidas y conversaciones informales, Clara decidió quedarse un poco más para evitar levantar sospechas. Pero lo que no sabía era que alguien había estado observando. Un colega, conocido por su afición a los chismes, vio a Javier acercarse a Clara con una copa en la mano. Aunque la interacción parecía inofensiva, la cercanía entre ellos era suficiente para encender la chispa del escándalo. Al lunes siguiente, Clara fue llamada nuevamente a Recursos Humanos. Esta vez, las preguntas fueron más directas, dejando claro que alguien había reportado una posible relación inapropiada entre ella y Javier. Aunque Clara negó cualquier implicación, salió de la reunión con el corazón acelerado. Sabía que estaban en el punto de mira y que cualquier error podía costarles caro. Cuando le contó a Javier lo ocurrido, él se llenó de indignación. Esto no es justo, Clara. No estamos haciendo nada malo, ¿por qué tienen derecho a entrometerse en nuestras vidas personales? Clara suspiró, sintiendo el peso de la situación. Porque así son las cosas aquí, Javier. Lo que importa no es si hacemos algo malo o no, sino lo que la gente cree. Y ahora creen que hay algo entre nosotros. La conversación fue interrumpida por un correo inesperado. Era una invitación a una reunión extraordinaria con la dirección general, programada para el día siguiente. Ambos sabían lo que eso significaba, la situación había llegado a los niveles más altos y ahora tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Su mente se llenaba de escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Pensaba en todo lo que había construido, en los sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba, y en cómo todo podía desmoronarse en un instante. Pero cada vez que la duda intentaba apoderarse de ella, recordaba las palabras de Javier: si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. Al día siguiente, entraron juntos a la sala de reuniones, conscientes de las miradas que los seguían. Frente a ellos estaban el director general, el jefe de recursos humanos y otros líderes clave. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto llegó al punto central, la política de la empresa sobre relaciones personales en el trabajo. Entendemos que este es un tema delicado, dijo el director, con una voz que apenas disfrazaba su juicio. Pero queremos asegurarnos de que todos los empleados cumplan con nuestras normas. ¿Hay algo que quieran decirnos? Clara tomó aire, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Señor, siempre hemos actuado de manera profesional en el trabajo. Pero también creemos que nuestras vidas personales son eso, personales. Javier la apoyó de inmediato. Nunca hemos dejado que nuestra relación interfiera con nuestras responsabilidades. Si hemos dado esa impresión, pedimos disculpas, pero queremos dejar claro que no hemos violado ninguna norma. La reunión terminó sin una resolución definitiva, pero con una advertencia implícita. A medida que salían de la sala, Clara y Javier sabían que habían cruzado una línea. Habían reconocido su relación, aunque de manera sutil, y ahora tendrían que enfrentar lo que viniera con más determinación que nunca. Los días posteriores a la reunión con la dirección general fueron un torbellino de emociones y desafíos. Clara y Javier sabían que habían dado un paso arriesgado al reconocer, aunque indirectamente, su relación. Aunque ninguno de los dos había admitido nada explícito, sus palabras habían sido suficientes para encender las alarmas en un entorno donde las reglas se tomaban muy en serio.
Los rumores se intensificaron. Algunos compañeros se mostraban distantes, otros abiertamente curiosos, mientras que un pequeño grupo parecía apoyarlos en silencio. Pero para Clara y Javier, el ruido externo no era lo más difícil de manejar, era el peso de sus propias dudas e inseguridades. Ambos entendían que cada decisión tomada desde ese punto en adelante definiría no solo sus carreras, sino también su relación. Una tarde, después de una larga jornada en la oficina, Clara recibió una notificación inesperada, una reunión con el comité directivo. Esta vez, la cita no incluía a Javier. Su corazón latió con fuerza mientras trataba de imaginar qué podría significar aquello. Javier, al enterarse, insistió en acompañarla hasta la puerta de la sala de reuniones, y aunque no podía entrar, le dijo con voz firme: no estás sola en esto. Pase lo que pase, estamos juntos. Dentro de la sala, Clara enfrentó preguntas directas y comentarios cargados de juicio. Los líderes querían saber si su relación con Javier estaba interfiriendo en el ambiente laboral, si había favoritismos y si estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de violar las políticas internas. Clara respondió con calma, apelando a su historial intachable y su compromiso con la empresa. No estoy aquí para justificar mi vida personal, dijo con valentía, mirando directamente al director general. Estoy aquí para reiterar que mi desempeño profesional siempre ha sido, y seguirá siendo, mi prioridad. Si algo ha cambiado, es que ahora tengo a alguien en mi vida que me inspira a ser mejor, no solo como persona, sino también como líder. Las palabras de Clara resonaron en la sala, dejando un silencio momentáneo. No era común que alguien hablara con tanta firmeza y honestidad frente al comité directivo. Aunque no recibió una respuesta inmediata, Clara salió de la reunión con la sensación de haber defendido no solo su relación, sino también su integridad. Javier la esperaba fuera, nervioso pero esperanzado. Cuando la vio salir, leyó en su rostro una mezcla de agotamiento y determinación. Sin decir una palabra, la abrazó, un gesto que, aunque arriesgado, significaba más que cualquier discurso. Los días siguientes trajeron una inesperada sorpresa. El comité decidió revisar las políticas internas sobre relaciones personales en el trabajo. Aunque las reglas seguían siendo estrictas, ahora incluían un enfoque más humano, reconociendo que las conexiones personales no siempre podían evitarse y que, cuando se manejaban con madurez, no tenían por qué afectar el ambiente laboral. Este cambio no fue recibido sin resistencia. Algunos empleados murmuraban que Clara y Javier habían recibido un trato especial, mientras que otros los veían como un ejemplo de cómo el amor podía desafiar incluso las normas más rígidas. Para Clara y Javier, el cambio era más que una victoria, era una validación de que su amor valía la pena. En su vida personal, las cosas no eran menos complicadas. Clara, acostumbrada a mantener las emociones bajo control, tuvo que aprender a abrirse y permitir que Javier fuera una parte integral de su vida. Por su parte, Javier trabajó para demostrar que su amor por Clara no era solo una emoción pasajera, sino un compromiso real. Juntos, enfrentaron los desafíos con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que el camino que habían elegido era todo menos fácil. Meses después, la pareja tomó una decisión significativa: dejar la empresa. Aunque habían logrado superar muchos obstáculos, sentían que necesitaban un nuevo comienzo, lejos de las sombras de los rumores y las políticas restrictivas. Decidieron emprender un proyecto juntos, combinando sus talentos y su pasión por crear algo propio. El día que se despidieron de la oficina, muchos compañeros se acercaron a desearles lo mejor. Incluso aquellos que al principio los habían juzgado parecían haber cambiado de opinión, viendo en ellos una historia de valentía y autenticidad. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Javier mientras caminaban hacia la salida por última vez. Clara lo miró, su sonrisa llena de convicción. No sé qué nos espera, pero sí sé una cosa: si es contigo, vale la pena. En ese momento, bajo el cielo iluminado por el atardecer, Clara y Javier sintieron una paz que no habían sentido en mucho tiempo. Habían enfrentado críticas, dudas y miedo, pero también habían encontrado algo más profundo: el valor de defender su amor, incluso cuando todo parecía estar en contra. Su historia no solo era un triunfo personal,
sino también un recordatorio de que, a veces, las reglas están hechas para ser desafiadas cuando el corazón lo exige.